estén muy bien. Continuando con nuestro estudio del movimiento, de esa parte de la física que se llama cinemática, digamos que vamos a abordar ahora sí los tipos de movimiento que hay en la naturaleza. Recuerden que lo que estábamos viendo era como, digamos, conceptos muy fundamentales para poder explicar el movimiento. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer movimiento, que es el movimiento más sencillo que existe y se llama movimiento rectilíneo uniforme, o muchas veces se conoce como MR. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo indica, tiene unas características muy específicas. Entonces, cuando hablamos de rectilíneo, hace diferencia a su trayectoria. Entonces, cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hablar de un movimiento cuya trayectoria es una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablemos de un movimiento de un objeto que se mueve con este tipo de movimiento, tiene que mantener todo el tiempo su trayectoria en línea recta. No puede tener cambios de dirección, o sea, no puede dar vueltas, ni giros, ni nada de ese tipo de cosas. Siempre tiene que mantener la dirección en línea recta. Otra de las características de este movimiento, de la palabra uniforme, nos habla de una cosa, y es que la velocidad, recuerden que en un video anterior aprendimos a hacer el cálculo de la velocidad va a ser constante y es importantísimo. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante? Que esa velocidad no cambie. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando, por ejemplo, de un auto que se mueve a 20 kilómetros por hora, todo el tiempo tendría que mantener la misma velocidad, 20 kilómetros por hora. En el momento en que haya un cambio de velocidad, ya no estamos refiriéndonos a este tipo de movimiento. Sería otro tipo de movimiento que vamos a ver más adelante. Sin embargo, en el movimiento rectilíneo uniforme es muy importante tener en cuenta que la velocidad es constante. Digamos que es como una de las máximas características de este movimiento. Y como consecuencia de esto, se tiene que recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Y digamos que este es consecuencia del anterior. Porque si algo tiene, por ejemplo, una velocidad de 20 metros por segundo, recordemos cuál es el sentido de la velocidad, el sentido físico. Si yo digo que algo se mueve a 20 metros por segundo, estoy hablando de un objeto, sea el que sea, que se está moviendo, recorriendo 20 metros por cada segundo de movimiento. Entonces, si hablo de algo que se mueve a 20 metros por segundo, me estoy refiriendo a que en cada segundo va a avanzar 20 metros. Entonces, si en el primer segundo avanzó 20, en el siguiente segundo va a avanzar otros 20, en el siguiente otros 20, en el siguiente otros 20. Entonces, digamos que esta característica de recorrer espacios iguales en tiempos iguales es consecuencia de que la velocidad no cambia. Digamos que estas son las tres características más importantes de este movimiento, y quiero que ustedes intenten pensar en qué tipo de objetos de la vida real que ustedes tengan ahí presentes cumplen con esas características. Entonces, que se mueva siempre en línea recta, que tenga velocidad constante, que recorra espacios iguales en tiempos iguales. Y creo que ya hay que lo están pensando, van a darse cuenta que es muy difícil. En realidad, casi todos los objetos que se mueven en la vida diaria, digamos que usted va en un carro, en un taxi, en una moto, tiene variaciones de velocidad y casi nunca la velocidad es constante. Entonces, este tipo de movimiento es un movimiento, digamos que casi ideal. Se puede presenciar en eventos muy específicos, como por ejemplo cuando un avión ya ha despegado y adquiere como la altura a la cual va a volar. Digamos que en ese trayecto la velocidad es constante y uno casi que ni nota que el avión se está moviendo. Digamos, como consecuencia de esa constancia en la velocidad, uno puede estar sentado, uno puede incluso beberse algo, un agua, lo que sea, y uno no va a notar la presencia del movimiento porque no hay un cambio de velocidad. Otro ejemplo podría ser en los sistemas de transporte como el metro. También digamos que el metro se construye para que su trayectoria sea una línea recta y que también la velocidad sea constante.
Es por eso que en sistemas de transporte como estos, digamos que sí se puede ser como muy puntual, o sea, sí se puede saber el tiempo que demora el metro en ir de una estación a otra. Sabemos que, por ejemplo, en Transmilenio eso no funciona, ¿cierto? Entonces, digamos que tengamos a la mano, son muy difíciles encontrar elementos cercanos que cumplan con ese tipo de movimientos. Sin embargo, ese tipo de movimiento es fundamental en el estudio de, pues, de los demás movimientos. ¿Vean? Nos vamos a encontrar que como es un tipo de movimiento tan sencillo, solamente necesitamos 3 variables para describirlo. Incluso ya hemos trabajado algo cuando hicimos el cálculo de la velocidad. De las variables que vamos a utilizar para ese tipo de movimientos son distancia, velocidad y tiempo. Y con estas 3 magnitudes o 3 variables podemos describir por completo el movimiento. ¿Listo? Este va a ser desplazamiento, velocidad y tiempo. ¿Listo? De manera tal que podemos establecer relaciones entre estas 3 magnitudes de acuerdo a lo que uno quiera averiguar o quiera hallar. Entonces, ya hemos visto en el video pasado que para el cálculo de la velocidad vamos a utilizar la relación desplazamiento sobre tiempo. Es decir, si quiero saber la velocidad de algo, necesito saber cuánto se desplazó y cuánto tiempo gastó en ese desplazamiento, ¿cierto? De manera análoga, aquí con una simple, digamos, operación matemática, podemos despejar el tiempo o el desplazamiento, porque a veces no necesitamos saber la velocidad, sino necesitamos saber el tiempo que demoró en el recorrido, o necesitamos saber el desplazamiento que tuvo durante ese tiempo y con X velocidad. Entonces podemos hacer, si necesitamos saber el desplazamiento, esta velocidad la vamos a dejar ahí y esta t que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces tenemos la relación para velocidad, la relación para distancia, que también la podemos escribir así. Y de manera análoga, si lo que necesito saber es el tiempo, nos queda más fácil despejarla de acá. El tiempo sería igual a la distancia que ya está del otro lado o el desplazamiento dividido en la velocidad que está multiplicando y pasaría a dividir. Digamos que estas son las 3 relaciones que vamos a utilizar o las 3 fórmulas que vamos a utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme. Son muy sencillas. Hay un truquito memotécnico, digamos, para recordar eso que es el bono. Que es utilizando este triangulito. Este triangulito es muy fácil de utilizar, entonces en ese triangulito, ¿qué vamos a hacer? La variable que yo quiera hallar la voy a tapar y de ahí me va a digamos que al observar el triángulo voy a obtener qué es lo que debo hacer, qué operación debo hacer. Entonces supongamos que voy a hallar velocidad. Entonces lo voy a escribir por acá de una vez para que me queden presentes para lo que vamos a hacer. Tengo distancia arriba, desplazamiento y tiempo abajo. ¿Cierto? Entonces, distancia, rayita, tiempo. Supongamos que lo que yo quiero hallar es desplazamiento, o sea, X. Tapo X y me queda 20 de frente. Entonces, X, que es lo que quiero hallar, va a ser A igual a B por T. 20 están de frente. ¿Listo? Y si quiero hallar tiempo, tapo tiempo, nos quedaría igual a desplazamiento sobre velocidad. Entonces, estas mismas 3 relaciones que aquí obtuvimos despejando, o sea, con una operación algebraica, aquí lo tenemos por el triangulito que nos sirve, digamos, para recordar. A veces que no me acuerdo cómo se despeja, entonces pueden utilizar el triangulito y nos salen las mismas 3 relaciones que escribimos acá. ¿Listo? Que de hecho son las que vamos a tener aquí presentes para resolver nuestros ejemplos. Listo. Ejemplo.
un avión se mueve con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, a 300 kilómetros por hora. Pregunta: ¿qué distancia recorrerá en 45 minutos? ¿Listo? Entonces vamos a recurrir a nuestros pasos para la solución de problemas que ya los había explicado en el video anterior, sin embargo volvemos a hacerlo. Nuestro primer paso, una lectura rápida, entonces ustedes leen: un avión se mueve con movimiento rectilíneo uniforme a 300 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá en 45 minutos? Segundo paso, una lectura pausada que vamos a aprovechar para ir sacando los datos o variables del problema. ¿Listo? Entonces, donde encontremos un dato o un número, ahí vamos a detenernos. Dice: un avión se mueve con MRU. ¿Para qué me sirve ese MRU? Para saber que la velocidad es constante y que puedo aplicar alguna de esas tres relaciones dependiendo de lo que me esté preguntando. ¿Listo? A 300 kilómetros por hora. En el video pasado ya habíamos visto las unidades de cada una de esas magnitudes, ¿no? Pues las voy a escribir por aquí chiquiticas. Metros por segundo, kilómetros por hora, millas por hora, son unidades de velocidad. El desplazamiento lo vamos a medir en kilómetros, metros, centímetros, millas, y el tiempo en segundos, horas, minutos. ¿Listo? Dice 300 kilómetros por hora. Entonces 300 kilómetros por hora, desde luego, hace referencia a la velocidad. ¿Qué distancia? Entonces, pilas, que ahí viene la pregunta. ¿Qué distancia? Pues nos están preguntando por el desplazamiento o la distancia. Recorrerá en 45 minutos. Quiere decir que el tiempo son 45 minutos. ¿Listo? Hacemos nuestra lista de variables, ya tenemos las tres, sabemos que conocemos estas dos y que la que queremos hallar es el desplazamiento. Antes de aplicar fórmulas o relaciones, vamos a hacer un pasito aquí que es importante y que no podemos obviar. Vamos a revisar que todo es en las mismas unidades. Para poder operar aritméticamente en física, las unidades deben ser homogéneas, deben ser iguales. No puedo multiplicar horas con minutos, metros con kilómetros, no. Primero debemos hacer que todas las unidades estén en la misma, que todas las magnitudes estén en las mismas unidades. ¿Listo? Entonces miren, kilómetros no aparece en ninguna otra unidad de longitud, entonces no hay problema. Horas, pero miren que aquí aparece en minutos. Son unidades de tiempo, por aquí se expresaban horas y aquí en minutos, o sea que no nos sirve. Debemos hacer una conversión. Pues lo más sencillo sería convertir este 45 minutos a horas. Cuando yo ya lo tenga en horas, pues ahí sí operamos normalmente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la conversión muy sencilla que ustedes de sobra ya saben hacer. 45 minutos lo vamos a convertir a horas. Puntico y rayita de conversión. Minutos está arriba, lo pongo abajo. Horas arriba. 1 hora 60 minutos. Cancelo minutos por minutos, me quedo 45 por 1, 45. Abajo me queda 60. 45 dividido 60, 0,75. ¿Qué unidad? Horas. ¿Qué quiere decir? Que estos 45 minutos corresponden a decir 0,75 horas. Y ahora sí, vemos que las unidades son homogéneas. Podemos operar ahora sí con tranquilidad. Vamos a revisar dentro de las relaciones cuál es la que me sirve para desplazamiento. Entonces miramos cuál de las tres es esta, ¿cierto? Entonces desplazamiento es igual a velocidad multiplicado por tiempo. Tenemos la velocidad que son 300 kilómetros por hora multiplicado por 0,75 horas. Hacemos la operación matemática. 300 por 0,75 y nos da 225.
Y quiero que observen aquí qué pasa con las unidades y para que ustedes también se den cuenta lo fascinante que es la física, lo exacta que es la física, que si hacemos nuestro procedimiento bien, incluso las unidades nos van a cuadrar perfectamente. Entonces quiero que vean, horas acá y horas aquí las puedo cancelar porque son magnitudes, unidades iguales y una está arriba y la otra está abajo. ¿Qué unidad nos quedó? Kilómetros. ¿Qué era lo que estábamos encontrando o hallando? El desplazamiento. Nos dio 225 kilómetros, lo cual es totalmente coherente porque el desplazamiento se mide en unidades de longitud, metros, kilómetros, millas, centímetros, milímetros, lo que sea. Entonces, totalmente coherente. Cuando cancelamos nuestras unidades de horas, nos queda en la unidad que corresponde. Y por último, ustedes allá en sus apuntes van a plantear cómo queda la respuesta. Una respuesta en palabras acorde a lo que nos han preguntado. Entonces, ¿qué nos han preguntado? ¿Qué distancia recorrerá en 45 minutos? Entonces, la respuesta, ¿cómo va a ser? Va a ser del tipo, la distancia que recorrió el avión o la distancia recorrida fue de 225 kilómetros. ¿Listo? Entonces, ven que es muy sencillo, es utilizar esas tres relaciones. Desde que uno haga el análisis del problema, el resto es muy sencillo. Bueno, un minutico ahí para que tomen nota del procedimiento y hacemos el último ejemplo. También nos podrían requerir hallar la velocidad, ¿no? ¿Y cómo hallaríamos la velocidad? Pues como lo hacíamos en el video pasado. O sea, para hallar la velocidad es exactamente la misma relación que utilizamos, esa es la relación para movimiento uniforme. Listo, hagamos otro ejemplo. Dice, ¿cuánto tardará un auto? No sé muy bien. Que viaja en MRU moviéndose a 70 metros por segundo en recorrer 3 kilómetros. ¿Listo? Primer paso, nuestra lectura rápida. ¿Cuánto tardará un auto que viaja en movimiento rectilíneo uniforme moviéndose 70 metros por segundo en recorrer 3 kilómetros? Segundo paso, lectura pausada, vamos sacando variables y vamos definiendo cada uno. ¿Listo? ¿Cuánto tardará? Cuando la pregunta dice tardará, ¿a qué creen ustedes que hace referencia? Al tiempo. Muy bien. Entonces, si a uno le preguntan cuánto tarda usted bañándose, le están preguntando cuánto tiempo gasta bañándose. ¿Cuánto tiempo tarda en ir al colegio? Entonces, la palabra tardará hace referencia al tiempo, ¿cierto? Un auto que viaja en MRU, es decir, su velocidad es constante, a 70 metros por segundo. Ya sabemos que kilómetros por hora, metros por segundo, millas por hora, hacen referencia a la velocidad. Velocidad 70 metros por segundo. En recorrer 3 kilómetros. Entonces, la distancia que va a recorrer ese auto es 3 kilómetros. ¿Listo? Ya sacamos nuestras tres variables. Ahora vamos a hacer el análisis de las dimensiones o de las unidades para ver si son homogéneas. Si son homogéneas, operamos de una vez. Si no son homogéneas o iguales, las convertimos y ahí sí operamos. ¿Listo? Entonces miremos, metros y segundos, y aquí está kilómetros. Entonces fíjense que metros y kilómetros no son homogéneas, son unidades diferentes de una misma magnitud. Entonces, ¿qué debo hacer? Una podría convertir este a kilómetros por hora, o la otra es convertir este a metros. Como esta es una conversión sencilla, pues nos queda más fácil hacerlo por aquí. Vamos a convertir 3 kilómetros a metros, que es en realidad muy sencillo. Si sabemos que un kilómetro son 1000 metros, lo podríamos sacar hasta mentalmente, pero vamos a hacer el procedimiento, ¿no? Entonces, kilómetros abajo, metros arriba, un kilómetro, 1000 metros,
kilómetros con kilómetros, 3 por 1000 da 3000. Abajo no hay sino 1, entonces me queda 3000 dividido 1, 3000 metros, ¿cierto? Fácil de deducir, si tenemos en cuenta que un kilómetro son 1000 metros, pues 3 kilómetros van a ser 3000 metros. Listo. Como nuestras unidades ya son iguales, podemos operar sin problema. Pues vamos a mirar nuestra relación que nos sirve sería, numerémoslas para tenerlas en cuenta. La tercera relación me sirve para hallar tiempo, que es lo que necesito, ¿cierto? Entonces tiempo es igual a desplazamiento dividido velocidad. Desplazamiento, 3000 metros, velocidad, 70 metros por segundo. Hacemos la operación aritmética, 3000 dividido 70 nos da 42,85 y vamos a mirar qué pasa con las unidades. ¿Listo? Metros con metros se cancela y este segundos que está dividiendo abajo hace como una orejita, pasa arriba, entonces nos queda 42,85 segundos, lo cual es muy coherente. ¿Por qué? Porque nos estaban preguntando acerca de qué magnitud. Tiempo. Entonces, para hablar de tiempo, recuerden, utilizamos unidades como horas, minutos, segundos. Entonces, si a mí el tiempo me da una respuesta en segundos, pues es de concluir o de pensar que el procedimiento está bien hecho, porque las unidades también me cuadran. Si ustedes hacen un procedimiento y las unidades no les cuadran, quiere decir que algún paso del procedimiento les quedó mal, porque en física también el análisis dimensional es importante, que las dimensiones cuadren, que las unidades concuerden. ¿Listo? Espero que haya sido claro y que hayan entendido. Esto era todo por hoy, muchachos.